Descubierto el increíble secreto detrás de la casa que mi hijo creía que era de su esposa. Manuel se detuvo un instante, el martillo en mano, sintiendo el peso de un destino desconocido. El olor de la madera fresca lo envolvía, y mientras los rayos del sol se filtraban a través de la ventana de su taller, su corazón latía desbocado. Julián, su hijo, había desplegado toda su ambición estas últimas semanas, hablando sin parar de la casa de sus sueños, esa casa que, a juicio de Manuel, representaba tanto un futuro brillante como un oscuro secreto del pasado familiar. Hoy, la distancia entre el mundo que él conocía y el que Julián deseaba se agigantaba ante él. La imagen de Mariana, la nueva novia de su hijo, resplandecía en la mente de Manuel. Ella provenía de una familia adinerada, con promesas de lujo y oportunidades que Julián no podía resistir. El entusiasmo de su hijo por todo esto lo había llenado de esperanza, pero bajo esa sonrisa radiante, Manuel no podía evitar sentir la punzada de la incertidumbre. ¿Qué habrá de mí en todo esto?, se preguntaba, dándose cuenta de que su propia vida había girado en torno a los sacrificios que había hecho por Julián. Mientras limaba una pieza de madera, su mente divagaba a su juventud. Recordaba su sueño de construir un hogar, construir no solo con madera, sino con amor y valores. Pero ahora, un viejo cofre que había encontrado en el desván hacía eco de un pasado complicado. Al abrirlo, reveló un documento, un legado cargado de deshonor que había permanecido oculto durante décadas. Las letras manchadas por el tiempo contaban una historia que su corazón no podía soportar. ¿Cómo podía decirle a Julián que la casa que tanto anhelaba estaba manchada por la traición? Las dudas lo devoraban. La mirada de su hijo brillaba con la ilusión de un futuro que Manuel nunca tuvo. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué sacudir la base de sus sueños?, se cuestionaba. Pero en cada conversación, cada sonrisa, cada gesto de Julián, Manuel sentía el peso del secreto crecer. La inquietante certeza de que al callar podría estar robándole a su hijo algo más que un sueño. Lo consumía por dentro. Un día, mientras trabajaban juntos en el taller, Julián, generalmente tan emocionante, había notado la tensión y le preguntó con franqueza por qué su padre se mostraba distante. Manuel sintió que la vida le aplastaba el pecho. ¿Debo compartir este secreto que me atormenta? ¿Y si su reacción resulta en su desesperanza?, meditaba angustiado. El hombre de 50 años, encadenado a un dilema moral aterrador, se encontraba en un abismo. Era claro que cada vez que Julián hablaba de su relación con Mariana y sus planes, una parte de Manuel sufría en silencio. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Manuel lo miró fijamente, reconociendo que el momento de la verdad se acercaba. ¿Podría arriesgar su relación con su hijo por un legado que nunca pidió? La presión se acumulaba, las noches se tornaban más largas, y la culpa lo abrazaba con fuerza. Sabía que la verdad debía salir a la luz, pero temía la reacción de Julián. Un último vistazo a aquel cofre, y el descubrimiento que guardaba, podría alterar el destino de su familia. En su corazón, Manuel sabía que revelar el secreto podría destruir los sueños de Julián, pero callar podría significar perpetuar el deshonor. Al final del día, en su pecho ardía una pregunta que solo el tiempo y el valor podrían responder. ¿Podría Julián aceptar esa herencia de su familia? Manuel estaba sentado en el taller, el martillo inmóvil entre sus manos. El silencio se había convertido en su único compañero, uno que gritaba por la verdad que ocultaba. Cada tabla que atravesaba con su sierra parecía murmurar su secreto. Cada viruta de madera caía como una palabra no pronunciada, en la atmósfera pesada de su conciencia. La preocupación lo hacía sentir atrapado en una red de emociones, y lo que debía ser un espacio de creación se había transformado en una prisión de ansiedad. Reflexionó sobre su propio camino, un joven con sueños de grandeza, lleno de vigor e ilusiones, que se formó entre limitaciones. ¿Era esta la vida que había imaginado? Años dedicados al trabajo duro para ofrecer a Julián lo que él nunca tuvo, o al menos así lo había creído. Sin embargo, ese legado se sentía cada vez más como un fardo.
Se cuestionó si había hecho lo correcto al mantenerlo alejado del pasado que lo había marcado. Su impulso por protegerlo estaba convirtiéndose en una carga amarga. Tanteó la posibilidad de que Julián, al conocer la verdad, pudiera, en lugar de destruir sus sueños, generar una renovación en su vida. ¿Y si el pasado no fuera un monolito maldito, sino un trampolín para un futuro diferente? Manuel luchaba con este concepto, anhelando por un cambio que nunca había sido parte de su realidad. A menudo rememoraba las noches colmadas por el temor a fracasar, a no estar a la altura de las expectativas que él mismo había impuesto. La idea de que su hijo pudiera hacer lo contrario lo llenaba de esperanza, pero también de miedo. Una tarde, mientras el sol se ponía, dirigió su mirada hacia la ventana del taller, abrazando la cálida luz dorada. Se le ocurrió un plan. Si lograba que Julián lo acompañara a descubrir más sobre la historia de su familia, la buena y la mala, podría ver cómo las cicatrices del pasado podían carcomer, pero también enseñar. La educación sobre el legado familiar no solo empoderaría a su hijo, sino que reafirmaría su propia voluntad de romper el ciclo de sufrimiento que había dominado su vida. Sin embargo, ese mismo pensamiento le aguijoneaba la mente. ¿Estaba él preparado para abrir la puerta a ese pasado? La culpa brotaba con cada intento de dar el primer paso. Tenía que asumir la responsabilidad de sus decisiones, pero también la de los secretos que había guardado. Su vida había sido un constante escapar de la verdad. Su relación con Julián había crecido sin la base sólida que merecía, y ahora se sentía como un baluarte de mentiras. Su corazón latía con más fuerza ante la urgencia de una acción. Así que, mientras sus manos trabajaban y la madera se moldeaba a su alrededor, comenzó a elaborar un discurso imaginario. Se oía en voz alta los argumentos que presentaría. Se sentía cada vez más convencido de que él no solo debía compartir su legado, sino que también debía estar dispuesto a abrir su corazón a su hijo. La noche se hizo densa, y Manuel se encontró a sí mismo frente al cofre otra vez, titubeando con la idea de abrirlo ante Julián. La responsabilidad de elegir qué compartir lo embargaba de emociones. Era el momento de avanzar, aunque no sabía aún cómo. Decidido, respiró hondo y se dijo a sí mismo que no se podía quedar estancado. Sus manos, temblorosas, cerraron nuevamente la tapa del cofre. Tenía una visión creada en su mente, un futuro donde la verdad no solo traía al descubierto lo roto, sino que también ofrecía los cimientos para una vida más auténtica. Sin embargo, aún existía ese nudo en su estómago, un eco de la angustia y la incertidumbre sobre la reacción de Julián. ¿Sería capaz su hijo de sobrellevar la carga de su herencia, o se rompería como su propia historia había estado al borde de hacerlo? Manuel sabía que no había vuelta atrás. El momento de enfrentar los fantasmas del pasado se acercaba. Esta vez lo haría con Julián a su lado. Al final del día, con la sombra de la noche creciendo en su taller, sintió que un llamado mayor lo impulsaba. No solo era la necesidad de ser honesto, era la urgencia de forjar un nuevo camino. Mañana, se dijo, le hablaré. Pero al mismo tiempo, un pensamiento lo perturbaba. ¿Podría realmente enfrentarse a la realidad de su propia sangre y conseguir lo que más deseaba en este mundo? La verdad acechaba, no solo en el cofre, sino también en su corazón desbordado de dudas. El amanecer llegó con una luz tenue que se filtraba a través de las rendijas del taller. Manuel se despertó con un nudo en la garganta. La decisión que había tomado la noche anterior revoloteaba en su mente como un ave atrapada. Tenía que hablar con Julián, que ya se preparaba para salir a la escuela. Sus pensamientos estaban en un torbellino. Por un lado, la esperanza brillaba, pero por otro, el temor lo mantenía inmóvil. Se levantó y comenzó a organizar su mesa de trabajo, haciendo habitaciones en la madera y dejando que el movimiento mecánico lo tranquilizara. Sin embargo, sus manos temblorosas traicionaban su resolución. La sierra que cortaba con maestría ahora parecía más un recordatorio de sus miedos que una herramienta de creación. Esta dualidad irremediable entre el deseo de ser un buen padre y la autoexigencia que lo paralizaba, lo consumía. Mientras la mañana avanzaba, sus pensamientos giraban en torno a la conversación que debía tener con su hijo. ¿Con qué palabras presentaría los secretos que había guardado durante tanto tiempo? Manuel suponía que la sinceridad era la clave, pero también la vulnerabilidad. Era extraño sentirse tan expuesto por alguien a quien había protegido tanto. Iba a abrir su vida como si se tratara de un libro, y con cada página, un capítulo de dolor y aprendizaje.
Al salir de su refugio, encontró a Julián en la cocina, devorando un simple desayuno. Su hijo, con su mirada curiosa y su inquieto comportamiento, despertaba algo en Manuel, una mezcla de orgullo y miedo. La imagen de su joven rostro le hacía pensar en lo que realmente significaba el legado. No era solo el pasado que Manuel había vivido, sino la oportunidad de un futuro distinto para Julián. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Julián, al percibir el silencio cargado y la tensión en el aire. Manuel sintió que el tiempo se detenía. Respiró hondo, su voluntad emergía de las profundidades de su ser, y decidió que ya no era momento de retroceder. «Sí, hijo, tengo algo importante de qué hablar contigo», dijo. Sus palabras resonaban entre la cocina desordenada. Julián lo miró con atención, y por un breve instante, la joven mirada de su hijo lo alentó y llenó de valor. «¿Sobre qué?», preguntó Julián, su curiosidad inyectando algo de ligereza en el espacio pesado entre ellos. Manuel no encontró palabras adecuadas al instante, pero supo que debía comenzar desde el principio. «Lo que no te he contado sobre nuestra familia, sobre mí», empezó a decir, sintiendo su pulso acelerando a medida que destapaba el cofre de sus secretos. «Hay cosas que he guardado, que creo que es hora de compartir contigo». La expresión de Julián se tornó seria, sabiendo que el diálogo prometía ser profundo y posiblemente desestabilizador. Manuel se dio cuenta de que al compartir esa historia no solo estaba revelando su vida, sino que al mismo tiempo estaba comprometido a romper las cadenas de su propio miedo. La conversación avanzó, y con cada palabra, Manuel desnudó su alma y reveló los elementos oscuros de su legado, las decisiones fallidas, los temores que lo habían perseguido y los sueños que había dejado en el camino. Con cada relato, Julián escuchaba en silencio, procesando la información, la confusión y la nueva perspectiva de la vida de su padre. Manuel, al ver la reacción cautelosa de su hijo, se dio cuenta entonces de que estaba abriendo una puerta, no solo al pasado, sino a un nuevo entendimiento entre ellos. Era un camino hacia la confianza, donde se intercambiaban relatos de dolor y esperanza. Ambos estaban en el umbral de un nuevo capítulo. Sin embargo, la bruma de la incertidumbre se cernía sobre la conversación. Manuel se dio cuenta que al compartir su herencia emocional, estaría exponiendo a Julián a la carga de esa historia. Y pronto llegó la pregunta inevitable. «¿Y qué hacemos con esto, papá?». La inquietante pregunta flotó en el aire. Manuel sabía que la verdad podía ser liberadora, pero también un peso difícil de cargar. La mirada de Julián lo perforó, enseñándole que el futuro que ambos anhelaban dependía de las decisiones que tomarían a partir de este momento. ¿Deberían saber lo que significaba realmente el legado, o era mejor dejar que el pasado siguiera oculto? La responsabilidad de guiar a su hijo en ese camino lo abrumaba. «Esta es solo la primera parte de la historia», dijo Manuel, sintiendo la carga de las palabras como un granero que estallaba en la ganancia de un nuevo comienzo. La conversación no estaba cerca de su fin, de hecho, apenas estaba comenzando. El eco de su propia confesión resonaba mientras él se preguntaba cómo manejarían ambos esta nueva realidad. Se sentía ileso, pero el peso de su legado crecía ante el horizonte, mientras todos sus miedos se desbordaban en el confín. ¿Estaban listos para enfrentar lo que se avecinaba? ¿Iban a poder ser más fuertes a partir de la verdad? La necesidad de abordar a fondo su historia ahora pesaba sobre él como un presagio inminente de cambio. Manuel se sentó, recién consciente de que cada palabra que había compartido con Julián no solo tenía el poder de cambiar la percepción de su hijo sobre su familia, sino que también establecía un nuevo camino hacia la sanación personal. Esa revelación no solo era un grito a la verdad, sino también un eco de sus propios miedos, que ahora resonaban en su mente como un tambor lejano, recordándole que ya no podía regresar. La tarde se asentó sobre ellos cuando, tras un silencio denso, Julián rompió la atmósfera. «Papá, pero ¿por qué nunca me contaste esto antes?». Su voz llevaba una mezcla de desconcierto y la creciente necesidad de entender. Manuel se sintió atrapado en un laberinto de emociones y reflexiones. ¿Cómo responder a una pregunta que en sí contenía la esencia de su propia lucha? La verdad estaba cargada de matices, nunca sencilla, y el peso de sus elecciones pasadas se posaba sobre su pecho como un yugo. «Las decisiones que tomé fueron por miedo a lo que pudiera ocurrir», confesó finalmente, sintiendo que cada palabra se deslizaba suavemente al borde de la verdad. «Quería protegerte del dolor. Sabía que abrir la puerta al pasado podía significar abrir viejas heridas, pero me di cuenta que al hacer eso,
también te protegí de mí, y eso no era justo. Julián lo miró fijamente, analizando su respuesta. Entonces, ¿ahora qué? ¿Vamos a afrontarlo juntos? La pregunta de su hijo provocó un torbellino en la mente de Manuel. ¿Cuánto estaba dispuesto a descubrir y a compartir? La conversación que había comenzado de manera reflexiva se tornaba un desafío que lo empujaba a confrontar sus propios fantasmas. Perder el control, había aprendido, era lo que debía enfrentarse, agrandando sus temores. La respuesta se la dio su propio corazón, batallando entre la intención y el deseo de proteger a Julián. Tal vez es momento de desenterrar el pasado, de mirarlo a los ojos y encontrar su significado. Juntos podemos transformar este legado. A medida que avanzaban en sus conversaciones, una extraña sensación de liberación comenzó a permear el espacio entre ellos. Manuel se dio cuenta de que al contar sus secretos, no solo estaba aliviando su carga, sino también otorgándole a Julián una nueva manera de ver el mundo. Uniendo la vulnerabilidad con confianza, empezaba a dibujar la silueta de su historia familiar en una nueva luz. El día siguiente amaneció con la promesa de un reto más. Manuel, decidido a dar un paso adicional, decidió que también tenía que confrontar a su esposa. No era solo cuestión de pasar la antorcha de su legado a Julián. Su pareja había sido parte de aquel mundo, que aunque había mantenido junto a su hijo, seguía sin ser compartido en su totalidad. Esa noche, después de una cena común, se encontró frente a ella, sabiendo que tenía que enfrentar el miedo a perder lo que había construido o permitir que la verdad forjara una base aún más sólida. Necesitamos hablar sobre algo que nuestra familia ha ocultado, empezó, sintiéndose como un hombre que regresaba de una guerra, armado no con armas, sino con verdades dolorosas. El silencio se adhirió a ellos, marcado por el parpadeo de las luces del hogar y el murmullo lejano de la calle. Manuel sabía que esa revelación iría mucho más allá, por lo que decidió dejar una inquietante pregunta en el aire. ¿Serás capaz de mirar hacia el pasado y procesar lo que te voy a contar? La respuesta no se hizo esperar, pero el resultado que esperaba nunca sería como había imaginado, y esa incertidumbre caló hondo en su espíritu. En la intersección de la revelación y el miedo, Manuel sintió que el hilo de su vida se tensaba. Estaba a punto de cambiar no solo su legado, sino las vidas que le importaban más. ¿Sería la verdad liberadora o destructiva en este nuevo camino que ambos debían recorrer juntos? El aire en la sala se volvió denso, una premisa de confesión que cargaba un peso emocional inesperado. Manuel respiró hondo, sintiendo como su pecho se cerraba en torno a la inminente revelación. No podía desertar ahora. Estaba a un paso de soltar las cadenas de un pasado que lo había asfixiado. Miró a su esposa. Los ojos de ella reflejaban una mezcla de preocupación y curiosidad. Una invitación y una advertencia en la misma mirada. Esa casa no es solo un hogar. Tiene historias que han sido silenciadas durante años, comenzó, su voz temblorosa pero decidida. Con cada palabra, la imagen de su historia familiar se desplegaba ante él, recordando los secretos que habían decidido ocultar, dificultades, traiciones y pérdidas. Ella arqueó una ceja, visiblemente atraída, pero al mismo tiempo recelosa. ¿De qué hablas, Manuel? La tensión se hizo palpable, como si cada palabra temida fuera una bomba lista para estallar. El lugar donde vivimos, la casa que llamamos hogar, estuvo marcada por el sufrimiento de nuestros antepasados. En su fondo hay decisiones que nunca comprendí del todo y que ahora creo que debemos develar juntos. Su voz resonaba con una firmeza que ocultaba el caos interno. Se adentró en recuerdos de su infancia, esos momentos cuidadosos donde sus padres evadían el tema de la historia familiar, donde el dolor estaba camuflado detrás de paredes pintadas de alegría. Había momentos que nunca se hablaron, cosas que nunca se compartieron. Ahora, la carga de ese secreto descansaba sobre sus hombros. ¿Por qué no me lo dijiste antes? La voz de su esposa se tornó aguda, como si de repente la realidad de su relación se desmoronara. ¿Acaso creíste que no podría manejarlo? Pensé que te protegía, contestó, sintiendo que sus emociones se fraguaban en una mezcla de culpa y desesperación. Quería evitar más dolor, pero el silencio nos ha alejado.
Ahora el miedo a enfrentar el pasado se siente peor que las verdades que podamos encontrar. Visualizó a su mujer, reconociendo el esfuerzo que había puesto en construir una vida juntos, pero en su interior una tormenta se gestaba. Si compartían su historia, sería esa la llave que desencadenaría todo lo que temían perder. Manuel, yo también tengo secretos. Siempre lo supe, pero pensé que era lo mejor, mantenernos un poco más alejados de estas sombras, le reveló, dando a entender que el acto de ocultar no era exclusividad de él. Entonces enfrentémonos juntos. Es ahora o nunca, insistió, con una urgencia que no podía ocultar. Un impulso de madurez lo había guiado hasta este punto, y sentía que detrás del miedo había una oportunidad de reconstruir, de revinir no solo su historia, sino su relación. Al abrirse un espacio para la verdad, Manuel sintió una chispa de esperanza, pero también una oleada de vulnerabilidad. Ir más allá estratégicamente era como atravesar un campo minado en su interior. Las horas pasaron en un diálogo donde compartieron recuerdos, emociones y la verdad de su historia familiar. Cada palabra restablecía la consonancia en su relación, mientras las sombras del pasado eran exploradas con cuidado. Pero la noche revelaba solo la superficie de un océano de emociones no resueltas. Finalmente, tras una hora de desahogos, Manuel se sintió eufórico y exhausto, como si hubiera corrido una maratón. Sin embargo, la última pieza del rompecabezas parece aún fuera de su alcance. «Hay algo más», dijo, notando cuán opaco se sentía al contemplar la cara de su esposa. «Algo que descubrí sobre la relación entre mis padres y esa casa. No puedo dejar que esto lo empañe todo, pero es vital que lo sepas». Su mirada se convirtió en un espejo de sorpresa, y en ese instante Manuel comprendió que estaba a punto de abrir una nueva realidad, donde el pulso de su legado familiar podía cambiar dramáticamente por un nuevo secreto que pesaba en su corazón. ¿Sería este el verdadero inicio del cambio o el inicio de un complicado laberinto de conflictos aún mayores? La tensión en el ambiente se intensificó en el instante en que Manuel pronunció aquellas palabras. El eco de sus pensamientos resonaba aún más fuerte que las revelaciones que estaba a punto de compartir. Frente a su esposa, sintió que su mundo se estrechaba, como si cada pregunta no formulada la empujara hacia un abismo del que no había retorno. «¿Qué descubriste, Manuel?». La voz de ella era un hilo de emoción contenida, y en su mirada había un destello de ansiedad que al mismo tiempo parecía buscar respuestas, como si quisiera comprender la magnitud de lo que su esposo había hallado. Él se percató de que sus manos temblaban ligeramente, un reflejo del torbellino que se gestaba en su interior. La lucha por encontrar las palabras adecuadas se volvía cada vez más difícil. No solo se trataba de su familia, sino de las implicaciones que todo esto tendría en su matrimonio. ¿Sería la verdad un puente hacia la claridad o un muro que reforzaría las divisiones que tanto habían intentado desmantelar? «Los antiguos dueños», comenzó, buscando mentalmente el hilo conductor de un relato que se sentía ajeno. «Mis abuelos habían hecho pactos, decisiones desesperadas que parecían ser la única salida, y algunas de ellas involucraron a personas que jamás conocí, pero cuyas vidas giraron en torno a la casa. Las palabras fluyeron, aunque su voz se mantenía frágil. Me encontré con documentos, cartas escondidas en el desván. Había menciones sobre conflictos, deudas e incluso relaciones que nunca imaginé que existían. Esas sombras que pesaban sobre mí desde niño vienen de un lugar más profundo de lo que pensé». Manuel detuvo su relato por un breve instante, sintiendo el peso de cada frase. La revelación lo había dejado vulnerable, expuesto. Había un deseo en él de seguir adelante, pero al mismo tiempo el temor de desmoronar lo poco que creían haber construido juntos. Su esposa se quedó en silencio, procesando la magnitud de lo que escuchaba. La habitación se volvió fría alternativamente, cargada de palabras no dichas y sospechas convertidas en certezas. Es crucial que entendamos cada capa de esto. De lo contrario, el cambio que buscamos puede convertirse en un ciclo de repetición de errores, dijo su esposa con firmeza. Eso lo tomó por sorpresa. Mientras él batallaba con culpas del pasado,
Ella parecía enfocarse en entender cómo podrían cruzar esa frontera entre lo que sabían y lo que necesitaban descubrir. Necesitamos investigar más, sostuvo, reconociendo la verdad en las palabras de su esposa. No podemos dejar que estos secretos nos definan. Debemos analizarlos, desentrañarlos hasta el fondo. La urgencia en su voz pronto fue acompañada por un destello de clara determinación. Era ahora o nunca. Tenía que actuar. Pero no solo por él, sino también por su relación, por el futuro que aún podían construir a pesar de los fantasmas que amenazaban con atraparlos. El proceso de desenterrar los secretos que rodeaban la casa iba más allá de su familia, resultando en un espejo de sus propios temores y carencias. La búsqueda era ahora de un camino hacia la sanación, pero también había una chispa de ambición por transformar su relación en un verdadero equipo, uno que se enfrentara a todo, y posiblemente creara un nuevo legado. Sintió que cada palabra compartida les estaba uniendo de una forma que jamás imaginaron. Sin embargo, la revelación de los secretos del pasado de su familia era una puerta abierta a un nuevo mundo de posibilidades y a una lucha interna que seguiría a ellos mismos durante el camino. ¿Qué más hay en esas cartas?, preguntó su esposa, desatando en Manuel un torrente de inquietud. La interrogante resonó en su mente, dejando un eco que no podía ignorar. No lo sé, respondió Manuel con sinceridad, pero estoy dispuesto a averiguarlo. Lo haremos juntos, cueste lo que cueste. Y en ese instante, como un rayo iluminando la oscuridad de la noche, comprendió que su crecimiento personal dependía no solo de enfrentar el pasado, sino de la dirección en la que se dirigirían como pareja. La grandiosa revelación aún estaba por venir, y el siguiente paso no solo implicaría descubrir, sino también confrontar a aquellos que ya no estaban, y que de alguna manera aún les afectaban. Sería un desafío más grande del que anticipó. Y, con la mirada fija en los próximos días, Manuel se preguntaba si lograrían sortear juntos la tormenta de verdades, o si las viejas sombras tendrían el último rasguño. La noche se alargó y Manuel no pudo dormir. La conversación con su esposa había alimentado en él una mezcla de expectación y temor. Las cartas, los pactos, los secretos, cada revelación le parecía un reflejo de sus propios miedos y anhelos. Era el momento de desenterrar verdades, no solo sobre su familia, sino sobre sí mismo. Al amanecer, una idea empezó a tomar forma en su mente. No podía permitir que la carga del pasado pesara aún más sobre sus hombros. La decisión de investigar los secretos familiares no solo debía estar guiada por la curiosidad, sino también por la intención de sanar. Ese mismo impulso de descubrir, de entender, debería ser su brújula. Si lograban enfrentar los fantasmas juntos, quizás podrían rediseñar la narrativa sobre... El día se presentaba claro y prometedor. Sin embargo, la realidad de lo que tenía por delante lo golpeó con una nueva intensidad. De pie frente a la mesa de la sala, Manuel preparaba las cartas recuperadas. Eran un potencial depósito de pistas que conducirían a un oscuro laberinto familiar. La primera carta parecía redactada con prisa, la tinta corría y las palabras eran un grito desesperado. «Querido padre, aún no lo entiendo todo», leyó en voz baja. Las letras avanzaban torpemente a través de la angustia de su antepasado, revelando conflictos económicos y emocionales que habían propiciado pactos deshonrosos. La historia se repetía de generación en generación, y Manuel no podía evitar preguntarse cómo había adquirido tanto peso a lo largo de los años. «Esto no es solo historia, es un legado a resolver», murmuró para sí mismo, sintiendo el ardor del propósito encender su determinación. Cada palabra se sentía como un ancla que lo mantenía firme, guiándolo hacia el futuro. En la siguiente carta encontró un nombre que resonaba intensamente en su memoria, una figura enigmática que había estado presente en los relatos familiares, pero de la que nunca se había atrevido a preguntar. Luis Carreño. Un silencio envolvió el espacio a su alrededor. Sin importar cuán valioso fuera ese descubrimiento, también había un peso abrumador en el conocimiento que le exigía actuar. El día avanzaba, pero su mente no podía dejar de dar vueltas alrededor de este nuevo avatar familiar. Luis Carreño había sido mencionado como una especie de sombra en el trasfondo de la historia familiar, alguien vinculado no solo a decisiones financieras, sino también emocionalmente fracturantes. Manuel sintió cómo las piezas de un rompecabezas comenzaban a encajar de manera inquietante.
A pesar de que su deseo por seguir profundizando crecía, también empezó a sentir el sudor frío de la ansiedad. ¿Cómo se sentirá su esposa cuando le revele estas verdades ocultas? La posibilidad de herirla con historias que imaginaba incompletas lo asustaba, pero al mismo tiempo despertaba en él un sentido de responsabilidad. La verdad, por dolorosa que fuera, era necesaria. Al caer la tarde, decidió que necesitaba hacer un plan, no solo para descubrir más sobre su linaje, sino para abordar la conversación con su esposa. La claridad mental era vital en este proceso. Tenía que ser honesto y fuerte, y también debía estar preparado para escuchar lo que surgiera. Al caer la noche, preparó un encuentro. No solo se iba a tratar sobre el pasado, sino sobre el futuro que ambos deseaban construir, uno que no estuviera marcado por la sombra de las decisiones que otros tomaron. Mientras escribía notas y organizaba documentos, una verdad cruda empezó a sentarse en su mente. La única forma de romper el ciclo era confrontar la realidad de su historia familiar de frente. Sin embargo, antes de poder compartir sus descubrimientos, sabía que debía enfrentar también sus propios miedos internos, esos que había colocado como barreras invisibles en su camino hacia la sanación. La noche se hizo más profunda, y Manuel sintió que el peso del conocimiento que lo aguardaba podría ser abrumador. Ahora, más que nunca, debía tomar acción. El mañana traería consigo una conversación que redefiniría su relación y enfrentaría el legado familiar. La pregunta que lo acechaba era si él y su esposa estarían listos para la verdad. En el instante en que se dispuso a dar el primer paso hacia la revelación, reconoció que el verdadero reto apenas comenzaba. ¿Y si al enfrentarlo se hunden nuestras esperanzas?, pensó. Sin embargo, sabía que había poco espacio para el miedo. Había llegado el momento de enfrentar la realidad, y para ello necesitaba convocar todo el coraje que había estado acumulando. La historia de su familia y su propio futuro dependían de ello. ¿Estarían listos para desenmascarar a Luis Carreño? Manuel se despertó con el primer rayo de sol atravesando la ventana, pero la serenidad del nuevo día no le trajo consuelo. La conversación que había planeado con su esposa lo mantenía en un estado de tensión. A lo largo de la mañana se sentía incapaz de apartar su mente de los secretos que lo atormentaban, y en su lugar se aferró a una determinación renovada. Mientras rastreaba los documentos en busca de información sobre Luis Carreño, sus pensamientos dieron vueltas en torno a las palabras que deseaba transmitir. ¿Cómo podría expresar la profundidad del dolor y el desasosiego que estos descubrimientos podrían suscitar en su familia? La primera tarea que se impuso fue reunir información concreta. Luis Carreño no podía convertirse en una figura sombría, un simple eco de errores del pasado. Tenía que entenderlo en su totalidad, su carácter, sus decisiones, y sobre todo el impacto que habían tenido en su linaje. Así que empezó a buscar pistas en la biblioteca del pueblo, inmerso en registros que parecían contar historias olvidadas. Hurgó en documentos y en viejas publicaciones locales, buscando conectar las piezas de un rompecabezas que había estado desarticulado durante demasiado tiempo. Esa búsqueda lo llevó a conocer historias de personas que habían cruzado caminos con su antepasado. Una conversación con una anciana del pueblo lo sumergió en anécdotas que parecían sacadas de un libro. Luis era un hombre de negocios astuto, pero su corazón estaba dividido. Dijo la mujer con nostalgia. Tomó decisiones que arruinaron a algunos, pero también ayudó a otros. Cada faceta de su vida estuvo marcada por contrastes. Manuel sintió que la objetividad de esos relatos comenzaba a cimentar su perspectiva. Entender el pasado significaba confrontar sus prejuicios y juicios, y permitirse la posibilidad de empatizar, no solo con Luis Carreño, sino también con aquellos que habían sufrido las consecuencias de sus decisiones. Con cada historia, el velo de su indignación personal se iba desvaneciendo. La cita con su esposa se acercaba rápidamente. Mientras preparaba materiales para la conversación, Manuel empezó a cuestionar sus propios miedos sobre la revelación. Los pensamientos nublados por la ansiedad de causarle dolor se transformaron en una energía diferente. ¿Y si al compartir la verdad también me libero de la carga?, se preguntó. La idea de abrir la ventana a un futuro sin secretos resonaba más fuerte que cualquier temor. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a caer, sentenció que el encuentro debía producirse de forma cuidadosa. Tendría que ser un diálogo, no un monólogo lleno de reproches.
Decidido a asegurar la protección emocional de su esposa en la revelación, pensó en cómo podría poner en práctica un enfoque empático. La verdad, explicó para sí mismo, era un regalo, no una condena. Al encontrarse frente a su esposa, el ambiente era pesado, pero cargado de posibilidades. «Amor, hay algo que necesito compartir contigo», comenzó, con voz firme pero cálida. Las palabras seguían fluyendo mientras ella lo miraba con curiosidad y un poco de inquietud. Sin embargo, antes de que pudiera sofreír la revelación completa y el desafío emocional que esto implicaba, el sonido de su celular interrumpió el momento. Un mensaje que alertaba sobre un hallazgo sorprendente sobre la historia de Luis Carreño. Manuel lo miró fijamente, y su corazón se aceleró. ¿Sería esta una nueva pieza que cambiaría el rumbo de lo que estaba a punto de compartir? La pregunta que ahora invadía su mente era cómo ese descubrimiento alteraría no solo su relación con la verdad de su pasado, sino también la posible reacción de su esposa. Con la incertidumbre como compañera, Manuel se encontró en la encrucijada de la revelación y la búsqueda de su propia redención. Sería el momento de desenterrar lo inesperado, enfrentando no solo las sombras de Luis Carreño, sino también las propias que había tratado de esconder. ¿Qué tan profunda era la herida que aún no había sido expuesta? La respuesta, por primera vez, era inminente. Manuel dejó caer el móvil, sintiendo que el peso del mundo caía sobre sus hombros. El ruido seco del aparato al chocar contra la mesa resonó como un eco en su mente. Un hallazgo sobre Luis Carreño había desnudado una capa de su propia historia familiar que nunca imaginó que existiera. Con el aliento entrecortado, sintió que las palabras que había estado acumulando para su esposa se desvanecían, atragantándose en su garganta. Conforme el silencio se hacía más pesado entre ellos, la curiosidad en los ojos de su esposa se maceraba en confusión. Aquel mensaje contenía un hilo que podía interconectar su vida, no solo con el pasado, sino también con las decisiones que habían tomado en su presente. Sintió un impulso repentino de desenterrar esa información, de usarlo como un puente para llevar su conversación más allá del dolor. ¿Sabes? He estado investigando a Luis, comenzó, intentando romper el hielo. Atisbó en su rostro que la inquietud aún dominaba el ambiente. Manuel recordó un fragmento de uno de los relatos que había leído, un episodio de horizonte amplio y decisiones complicadas. Luis había tomado una decisión que lo había marcado para siempre. Esa elección había repercutido entre generaciones, afectando no solo a sus hijos, sino también a sus nietos, como si el destino estuviera sellado por una acción desde el pasado. La realidad de aquel secreto, digerido con años de ocultamiento, lo abrumó. No solo su familia había vivido en la sombra de la culpa ajena, sino que él había sido parte de esa perpetuación del desconocimiento. La mente de Manuel empezaba a agitarse en la vorágine de ideas y emociones. Su percepción del tiempo se dispersaba. Si esta verdad albergaba la capacidad de transformar sus vidas, entonces la pregunta era, ¿estaba preparado para ello? Le habló a su esposa de ese hallazgo, de un estado de cuenta de Luis Carreño que ya no podría ver a la distancia como un mero registro. Compartió cómo Luis había estado envuelto, en el tardío caso de su vida, en un escándalo que no solo había dilapidado su fortuna, sino que había quebrado los corazones de muchos. Mientras narraba, sentía la urgencia de sumergirse en la biografía de su antepasado, y entender las consecuencias de sus actos como un modo de proveer respuestas a su familia, aunque eso significara enfrentar un abismo de dolor. La conversación se tornó intensa. Cada revelación de Manuel sacudía las bases de lo que creían sobre su árbol familiar. Había un riesgo marcado en esos días, que venían. Uno que podría llevarlos a profundidades que preferirían evitar. En ocasiones, el conocimiento del dolor ajeno puede liberar más que cualquier palabra. No solo se trata de Luis, dijo finalmente, buscando un punto de conexión, sino de lo que decidimos hacer con esa carga. Aquí hay un legado que podemos reescribir. Su voz era firmemente serena, pero la certeza se debatía en su interior, luchando con el escepticismo que siempre había guiado sus decisiones antes. Mientras su esposa procesaba sus palabras, Manuel sintió que una nueva determinación, incluso más fuerte, comenzaba a brotar dentro de él. La revelación podría ser su viaje hacia el perdón, no solo hacia Luis, sino también hacia sí mismo, y hacia las decisiones que había tomado.
La herencia que María había yacido durante generaciones podría estar a punto de cambiar de rumbo. Pero, antes de que pudieran precisar los detalles necesarios, el tono del móvil cortó la atmósfera reflexiva una vez más. Era un mensaje adicional, no solo sobre Luis Carreño, sino que también incluía un nombre que Manuel jamás había esperado encontrar entre las páginas de su historia familiar. El descubrimiento se tornó un fuego en su pecho al reconocer que lo que sabía hasta ese momento era tan solo la punta del iceberg. ¿De verdad estás listo para afrontar esto?, le susurraba a la parte más profunda de su conciencia, mientras miraba a su esposa, y ella le devolvía una mirada llena de incertidumbre. ¿Sería su vínculo lo suficientemente fuerte para soportar otro secreto? ¿Uno que podría dar forma a lo que pensaban sobre su familia para siempre? Mientras sus ojos se encontraban, Manuel comprendió que había caminos que solo podrían explorarse en unidad, sobre un terreno aún por descubrir. En ese instante, sintió que dejaba atrás la inercia del secreto, adentrándose en un terreno más incierto y lleno de posibilidades, donde la verdad no solo transformaría el pasado, sino que cimentaría el futuro, tal vez de un modo que jamás había imaginado. ¿Se atreverían a desenterrar todo lo que esa historia realmente implicaba? Manuel respiró hondo y sintió como el peso de la incertidumbre comenzaba a disiparse. Ya no podía ocultarse detrás de secretos que carcomían su ser. Había decidido enfrentarse a su pasado y, sobre todo, al destino que había trazado para su familia. La revelación de los secretos sobre Luis Carreño había creado una apertura inesperada, una oportunidad para demostrar que a veces los lazos familiares más frágiles pueden fortalecerse a través del entendimiento y la verdad. Esa mañana, mientras se preparaba para la conversación crucial con su esposa, la luz del sol se filtraba por cada rincón de su hogar, como si también el universo lo alentara a dar ese paso. Había sentido el peso de la indecorosa historia familiar durante demasiado tiempo. Sin embargo, gracias a su reciente investigación, había encontrado una nueva razón para transformar el pasado en una lección poderosa. Cuando se sentaron juntos en la cocina, la tensión en el aire fue palpable. Manuel tomó la mano de su esposa, buscando transmitirle confianza. «Lo que estoy a punto de mostrarte puede cambiar muchas cosas», comenzó con voz clara. A medida que sacaba los documentos y relatos sobre Luis Carreño, otorgó el mismo respeto a su historia que a su propia verdad. Cada carta, cada anotación, eran fundamentales para entender el impacto de las decisiones que habían marcado su línea familiar. Al compartir la historia de Luis, su esposa se iba dando cuenta de que las fallas del pasado no solo eran sombras, sino también oportunidades de aprendizaje. Luis tomó decisiones impulsivas, pero también sobrevivió a un mundo de oportunidades que no comprendía, reflexionó Manuel, sintiendo cómo su relación con ese legado se transformaba. No quiero que repitamos sus errores, quiero que aprendamos de ellos. A medida que la conversación avanzaba, Manuel comenzó a ver reflejada en los ojos de su esposa una mezcla de liberación y vulnerabilidad. Se nutrían mutuamente, construyendo un puente de empatía y comprensión. Quizás también esté lista para compartir mis propios secretos, dijo su esposa con voz temblorosa, y él sintió que la conexión entre ellos se fortalecía aún más. Fue un momento catártico. Ya no eran solo dos personas que cargaban el peso del pasado. Ahora, juntos, estaban comenzando a despojarse de esas cadenas. La certeza de que podían reescribir su historia hacía eco en sus corazones. No se trata solo de lo que ocurrió, se trata de cómo elegimos responder a ello, dijo Manuel, sintiendo que las palabras resonaban en el núcleo de su ser. Un nuevo amanecer comenzaba a gestarse, no solo en su hogar, sino en el tejido de su legado familiar. Comenzaron a hacer planes para investigar más sobre su pasado, explorar las raíces de Luis Carreño, y con cada nuevo hallazgo se sentían menos como prisioneros de una historia negativa y más como arquitectos de su propio destino. Su historia se transformaba en una fuente de fortaleza para sus vidas, un faro que guiaba a su familia hacia un futuro brillante. Manuel se dio cuenta de que no solo había enfrentado los fantasmas del pasado, sino que había crecido a partir de ellos. Ya no temía la verdad, sino que le daba la bienvenida como una compañera en su camino. Se sentía más fuerte, más capaz de enfrentar lo que viniera, y lo más importante, había aprendido que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino una puerta abierta a la autenticidad.
La transformación de Manuel se completó al ver cómo su relación con su esposa se consolidaba y evolucionaba. Juntos, descubrieron la fuerza que llevaban dentro para enfrentar el pasado, y al hacerlo se convirtieron en faros de cambio para su hijo Julián, quien ahora no solo aprendería de un legado de secretos, sino de uno de valentía y resiliencia. Culminando esa profunda charla, Manuel se sintió en paz. Llevaba consigo la certeza de que al abrirse, había permitido la sanación que tanto anhelaba. La casa, antes un símbolo de carga, se transformó en un hogar lleno de promesas, donde el respeto y la comunicación florecerían. Al final del día, Manuel observó a su familia a su alrededor, sintiendo que cada rayo de sol iluminaba su camino. Se había liberado del pasado, y ahora estaba listo para construir un futuro, uno donde la verdad no sería un obstáculo, sino la base de su felicidad. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar su apoyo y construir juntos un futuro de verdad y valentía.